Hemos titulado el mensaje Dividiendo las Naciones y lo que vemos hoy, en el pasaje de hoy, es algo, bueno, para mí se me hizo muy interesante. Espero que para ustedes también lo sea. Y quería darles un poco de información acerca de algo que yo voy a hacer para mi esposa hoy. Y quizás estén interesados ustedes también. Pero quería empezar diciendo que mi madre hace años atrás sometió lo que se tiene que someter para conseguir una prueba de ADN y descubrió que era de descendencia escocés, mi mamá. ¿Y algunos de ustedes han hecho una prueba así de ADN? Sí, veo algunos que sí, otros que no. All right. Voy a conseguir a mi querida esposa, la madre de mis hijos, uno de estos exámenes. Si están interesados, y estaba investigando esto esta mañana, tempranito, antes de venir aquí, en Ancestry.com, tienen una venta para Día de las Madres. Así que si están interesadas, madres o esposos, quieren hacer eso para su querida esposa, madre de familia, tienen una venta de, si normalmente le costaría 100 pesos o $100 hacerle el estudio, pues ahora le cuesta nomás $30, $30 pesos, right? Así que un buen descuento, así que una buena oportunidad si es que está interesado en hacer algo así. Así que, y hay otras compañías que hacen eso, right? Te mandas un ejemplo de tu saliva y te regresan información acerca de tus antepasados, acerca de tu genealogía. Así que luego vamos a hablar un poco más acerca de esto. Hoy continuamos nuestro trayecto en Génesis y van a ver por qué mencioné eso un poco más tarde. Pero antes de ir ahí, vamos a repasar un poco de lo que vimos la vez pasada. Vimos que Dios estableció un pacto con la humanidad después del diluvio, en el cual Noé y su familia estuvieron en el arca por más o menos, sabemos que era más de un año, se cree que es exactamente 1 año y 10 días, figurando las fechas y todo eso. Así que estuvieron ahí en el arca 1 año y 10 días desde que entraron al arca y antes de que llegara el agua y se bajaran, right? Y una vez que se bajaron, vemos lo que sucede. En Génesis 9, verso 12 dice, y Dios añadió, esta es la señal, si quiere acompañarme ahí, Génesis 9, verso 12 al 16 dice, y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Así que vemos que Dios establece un pacto con todo ser viviente. Y hablamos un poco de esto la semana pasada, que este pacto se llama un pacto unilateral, siendo que Dios se compromete solo Él a cumplirlo. O sea, es un pacto unilateral en que Él
cumple su parte y no depende en la otra persona en hacer nada, nomás Él promete y Él cumple, right? Y como con Noé, donde Dios dice, yo establezco mi pacto sin exigir condiciones. Mientras que un pacto bilateral requiere que ambas partes cumplan su parte, como el pacto en Sinaí, donde Dios le dice a Moisés, le dice al pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, entonces yo los bendigo, yo los protejo, yo los guardo. O sea, ustedes obedecen y yo hago esto. Es un pacto bilateral. Y hoy, usted y yo, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, estamos bajo otro pacto. Y mencionamos esto también la vez pasada. Otro pacto que es unilateral. Uno afirmado y confirmado. Uno firmado. Podemos pensar en un pacto como en un contrato, right? Cuando compras tu carro, cuando compras tu casa, well, ahí están los papeleos, right? Firmando. Y tú, te comprometes a hacer pagos y ellos se comprometen a darte lo que estás comprando, right? Eso es como un pacto, un contrato. Well, en el caso de un pacto, un contrato unilateral, uno firmado, nosotros estamos bajo este contrato, este pacto, que es unilateral, uno firmado y confirmado con la sangre de Jesucristo. Así que, y requiere algo de nosotros, pero es como una firma nomás, right? Una vez que uno firma, o sea, la fe, una vez que uno pone su fe en Jesucristo, entonces todo lo demás viene de Él. ¿Por qué? Porque Él lo pagó todo. Así que, pero ahí vamos, y vamos a llegar ahí, pero amárrense los cinturones porque vamos a mover rápido. Continuando con el pasaje de hoy, ¿alguna vez se ha preguntado por qué el mundo tiene tantas naciones, tantos idiomas, tantas culturas? ¿De dónde salió tanta diversidad entre los pueblos de la tierra? Algunos dicen que la humanidad surgió de diferentes orígenes, en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. Y vamos a ver que hasta la ciencia lo confirma. Amén. Así que vamos a empezar. Voy a pedir, esta es la parte donde participan ustedes. En la actualidad vamos a leer la porción en Génesis 11. Así que yo sé que están en el 10. Si están en el 10 puede ir al 11 y vamos a ver los primeros 9 versos ahí. Right? Y la palabra de Dios dice así. Génesis capítulo 11. A ver si puedo ir ahí. Man, se me olvidó cómo manejar esto. Voy a tener que usar el de papel. Ya cambiaron la manera. ¿Saben qué? Vamos a usar papel. No, es algo inimaginable estos días, right? No, gloria a Dios por la tecnología, pero también gloria a Dios por el papel. Amen. All right. Génesis 11, verso 1. En este entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró la llanura de la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dirigieron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo.
De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Y de ahí vamos a ver, vamos a ver los dos capítulos fluyendo rápidamente. De los dos capítulos vamos a ver Dios distribuye las naciones. Segundo, Dios es desafiado por el hombre. Y finalmente, Dios dirige su plan redentor. Dios está obrando a través de la historia humana para lograr su plan de redención. El ser humano, una tras otra vez, rechaza el plan divino en rebelión abierta. Pero Dios, a través de las generaciones, sigue logrando su propósito. Amén. Así que vamos a ver primeramente, Dios distribuye las naciones. Y pueden volver al capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Y voy a estar leyendo todo esto, así que pongan atención. Voy a comentar un poco aquí y allá. Génesis 10, verso 1. La palabra de Dios dice así. Esta es la lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jubán, Tubal, Mesec y Tirás, hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, hijos de Javán, Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Voy a parar ahí al fin del verso 5. Como varias de las narraciones en la Biblia, este capítulo es una amplia vista de las generaciones de Noé. En el capítulo 11, parte que leímos nosotros, vamos a ver algunos de estos eventos más detalladamente desarrollados. Como leímos la historia de la Torre de Babel, se cree que es aquí en el verso 5, donde dice, algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes con sus respectivos territorios y sus propios idiomas. Así que está describiendo algo que más detalladamente va a describir en el capítulo 11. Verso 6, continuamos. Dice, hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut, Canaán, hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Ragama, Sabtaca, hijos de Ragama, Saba, Dedán. Cus fue padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad, Calné, en la región de Sinar.
Desde esa región, Nimrod salió hacia Asiria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, de la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. Así que vemos ahí que uno de los hijos de Cus, digno de notarlos, es Nimrod. Fue el primer poderoso en la tierra y realmente no en un buen sentido. Él gobernó sobre Babel y se cree ser el primer dictador, el primer personaje que estableció su gobierno a fuerza. Él gobernó sobre Babel, que fue la primera rebelión organizada de los seres humanos en contra de Dios. El propio nombre de Nimrod significa vamos a rebelarnos. Así que la base del nombre habla de rebelión. El contexto muestra que esto no es su nombre, no, o sea, el hecho de que es un gran cazador delante de Dios, no era un elogio. La idea era que Nimrod era una ofensa ante el rostro de Dios. Y estudiando esto, este hombre era más como cazador de hombres más que de animales. O sea, era un hombre violento. Continuamos, verso 13. Dice, Mizraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los laevitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas, de quienes descienden los filisteos, y los caftoritas. O sea, todas estas naciones, estos pueblos, son descendientes de diferentes razas. 15, continúa. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los jebuseos, los amoreos y los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamalitas. All right. Estoy haciendo lo mejor que puedo, hermano, hermana. Y eso que practiqué. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam, según los clanes e idiomas, territorios y naciones. Right, así que más descripción de diferentes razas. Y estudiando esto, comentaristas dicen que esta es la más detallada descripción de las diferentes razas, de los diferentes pueblos que hay a través del mundo. Mejor aún de los antiguos griegos. Esta es la mejor detallada descripción ancestral de los seres humanos y de sus pueblos. Verso 21, continuamos. Sem, all right, quiero parar ahí. Sem, si han oído de semitas, se refieren a los judíos, right? Porque son descendientes de Sem. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber. Eber es el origen del nombre hebreo. Así que vemos ahí que esta es la dirección en la cual los judíos van. Es por aquí. Y vamos a ver al final del capítulo 11 un poco más de detalle, como mencioné antes, acerca de esto. Sem, verso 21, dice, Sem, antepasado de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Hijos de Sem, Elam, Azur, Arphaxad,
Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Hul, Gueter y Mas. Arphaxad fue padre de Selah. Selah fue padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joktan. Joktan fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yarat, Orodán, Uzal, Dikla, Obal, Imimael, Saba, Ofir, Havilá y Jobad. Todos estos fueron hijos de Joktan. Ellos vivieron en la región que va desde Mesa hasta Safar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según los clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. All right. Yo sé que son bastantes nombres complicados que quizás nunca han oído antes, pero la palabra de Dios los ha incluido aquí. Y la principal razón lo vamos a ver en el capítulo 11, porque habla otra vez de los hijos de Sem. Y esta es una de las razones por la cual mencioné el ADN al comenzar el mensaje. A través de los estudios genéticos, la ciencia moderna ha confirmado lo que la Biblia siempre ha enseñado. A través del ADN mitocondrial, palabras difíciles que voy a intentar decir, a través del ADN mitocondrial que todo ser humano hereda de su madre. Feliz Día de las Madres otra vez, hermanas. Los genetistas han rastreado a toda la humanidad hasta una sola mujer ancestral. O sea, hay evidencia genética de que dirige a una mujer ancestral a través del ADN mitocondrial. Ahora sí. Y a través del cromosoma Y, right, que todo varón hereda de su padre, hasta un solo hombre ancestral. O sea, hay 2 maneras que la ciencia va hacia atrás a través de la genética: el mitocondria y el cromosoma Y. Más aún, los estudios de diversidad genética revelan que 99.9% de nuestro ADN es idéntico entre todas las razas y etnias. Somos una familia, tal como lo dice Génesis 10, como lo declara la Biblia. O sea, las diferencias son pequeñas en el ADN que nos distinguen el uno por el otro, y especialmente entre razas y todo eso. Y lo que el apóstol Pablo, predicando en Atenas, después de ver el altar al Dios desconocido, él dice, esto es en Hechos 17:24, el apóstol Pablo dice esto: el Dios que hizo el mundo, right? Ese es el milagro más grande. Dios, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. O sea, Él no necesita nada. Es más, Él provee todo, right? Verso 26.
Este es Hechos 17:26. Dice, de un solo hombre, y aquí es lo que quiero enfatizar, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y terminó los periodos de su historia y las fronteras. Disculpen, dice, y determinó. Tenemos que enfatizar eso. Dios es quien determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y continúa, dice, como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Así que vemos al apóstol Pablo enfatizando esto, de que de un solo hombre vinieron todas las naciones. De una sangre, un solo linaje, un solo origen, Dios hizo todas las naciones. Y Dios determinó dónde habitarían, cuándo surgirían y con qué propósito existirían. Eso es exactamente lo que encontramos en el pasaje de Génesis 10 y como vamos a ver en el 11 también. Así que continuamos. Dios es desafiado por el hombre. Capítulo 11, verso 1. La palabra de Dios dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Así que una de las órdenes, uno de los mandamientos que les da Dios a la humanidad, primero era, sean fructíferos y multiplíquense, right? Y bien hecho, hermana, madre, usted ha hecho su parte, ha producido hijos y animamos que hayan más aún, right? Pero otra cosa que les dijo a las personas en ese tiempo eran que se vayan y se dispersen. Y vemos aquí que están contradiciendo el mandamiento de Dios. Evitaremos ser dispersados por toda la tierra. O sea, en vez de dispersarse, se estaban uniendo para establecer una comunidad sin dispersarse. Así que estaban en rebelión contra Dios. Y vimos anteriormente que el líder era Nimrod, que leímos en el capítulo 10. Continuamos, verso 5. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Que aquí algunos comentaristas piensan que es una como se dice, cristofanía, que quiere decir que Cristo se presentó en la historia humana, porque dice, pero el Señor bajó, como que físicamente vino y estuvo aquí para observar, right? Y menciona también la Trinidad, right? Será mejor que bajemos a confundir, o sea, no nomás en singular, pero en plural, bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos.
Sabemos que Jesucristo, antes de nacer de la Virgen María, Él era rey y siempre ha existido. Juan 1:1 nos dice eso, de que Él siempre ha sido rey. Y esta puede ser una de sus presentaciones aquí en la tierra. Y es una interesante especulación, pero sabemos que Dios logró su propósito en confundir las lenguas de estas personas. Continuamos, verso 8. De esta manera, el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Así que ahí está la respuesta de cómo llegaron a haber tantas culturas, tantos lenguajes, tantos diferentes tipos de personas. Dios confundió el lenguaje y porque no se entendían, se juntaron personas del mismo lenguaje y se dispersaron a través del mundo. Y Dios logrando su propósito de que se dispersen a través del mundo. La dispersión de las lenguas es un tema fascinante. Lingüistas modernos saben que el hombre no inventó el lenguaje, nomás como inventó su propio sistema circulatorio o nervioso. O sea, todo eso es creación de Dios, right? La mayoría de los lingüistas modernos creen que el lenguaje es tan único, o sea, no hay otro ser viviente que se comunique como nosotros, right? Es tan único que la única manera que pueden explicarlo al margen de Dios es decir que era parte de un proceso evolutivo único. Y muchos en la ciencia siempre intentan buscar alguna explicación que vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice, right? Cuando la más simple, la más fácil explicación es lo que la palabra de Dios dice. En Babel vemos la división de las lenguas, pero hay otro evento teniendo que ver con lenguas que vemos en el futuro. Vemos algo totalmente diferente. En Hechos 2:4 vemos cuando el Espíritu Santo desciende sobre los seguidores de Jesucristo. Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y para recordarles, Jesucristo les había dicho a sus discípulos, quédense en Jerusalén y yo les voy a enviar poder desde lo alto. Y esto es cuando sucedió esto, cuando se cumplió lo que Jesucristo les dice. Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. O sea, todas las naciones que se habían dispersado estaban volviendo para esta ocasión. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, creyentes y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios.
Así que vemos aquí una gran inversión histórica y espiritual de la maldición de Babel. Mientras que en Babel Dios confundió las lenguas debido a la rebelión y al orgullo humano, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo concedió a los creyentes el don de lenguas para que personas de todas las naciones pudieran entender el Evangelio. O sea, tenía un propósito para cumplir el propósito de Dios, que era de salvar al mundo entero. Naciones de todas partes podían entender el Evangelio uniéndolas nuevamente en Jesucristo. Y eso es lo hermoso de la iglesia, de la asamblea que viene y se junta en nombre de Jesucristo, que podemos ser de todas partes del mundo. Excepto por el idioma, quizás podíamos hablar cualquier idioma. Y sí hay cristianos que hablan todo idioma. Y estaba pensando, me acuerdo mi papá, él habla 2 idiomas que son nativos de nuestro país, el aymara y el quechua. Y él podía predicar en esas lenguas. O sea, hay personas indígenas, hay personas en palacios gubernamentales que alaban al nombre de Jesucristo. Él alcanza a todo el mundo a través de su sangre preciosa. Y todo esto es el plan redentor de Dios. Así que veamos, Dios dirige su plan redentor. Capítulo 11, verso 10. Esta es la historia de Sem. ¿Qué dijimos de Sem? Es antepasado de los judíos. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arphaxad. Después del nacimiento de Arphaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Así que cuando leemos esta genealogía, reconocemos que no incluye a todos. Imagínense si tuviera que leer todos los nombres de todos los niños y niñas que nacieron, estaría aquí todo y se me trabaría la lengua también, right? Así que, pero nos dice que Sem tenía 100 años, nació su hijo Arphaxad. Después del nacimiento de Arphaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arphaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arphaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah, viviendo 400 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Destacamos a Eber también, es padre de los hebreos, right? De ahí viene el nombre hebreo. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Y van a estar notando que los años van disminuyendo en la vida de estos patriarcas. Verso 20. Cuando Reu tenía 32 años, nació su hijo Serug. Y después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor.
Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Después de haber vivido 70 años, Tarek tuvo a sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Así que ahí vemos que los años, como mencioné, van disminuyendo y finalmente llegamos a el lugar que vamos a destacar, right? Aquí continúa el verso, porque desde aquí en adelante la historia de la Biblia, la historia de Génesis, se va a estar enfocando en uno de estos hijos de Terah, que es Abraham. Continuamos, verso 27. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham. Así que el verso 26 y 27 es la primera mención de Abraham. Abraham, más tarde, su nombre es cambiado a Abraham. Y se menciona más de 300 veces en 272 versículos de la Biblia. Él es sin duda el hombre más famoso del Antiguo Testamento y sin duda uno de los hombres más influyentes en la historia. Nomás para dejarles de saber que los musulmanes, los árabes, también vuelven su linaje a Abraham, a su hijo Ismael, right? Y los judíos de parte de Isaac. Así que este hombre, sin duda alguna, ha influido al mundo en una manera extraordinaria. Y mientras estudiamos Génesis, vamos a ver que esa era una de las promesas de Dios, de que vas a ser un hombre famoso. Y no hay quien no ha oído el nombre de Abraham. El libro de Génesis incluye más de 2000 años de historia, más de 20 generaciones. Sin embargo, se gasta casi la tercera parte del texto sobre la vida de este hombre Abraham, o sea, demostrando la importancia que él tiene en la historia humana y en la historia bíblica, por supuesto. Así que ahí, verso 27, lo voy a leer otra vez. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y para recordarles, en ese tiempo eso era como una maldición, right? De no poder tener hijos. Continuamos, verso 31. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y ahí mismo murió Terah a los 205 años. Así que hombres y mujeres en la Biblia son famosos por muchas diferentes cosas. Pero Abraham, la palabra lo dice y lo reitera. Abraham es grande por su fe. Moisés fue el gran legislador, el gran líder de Israel, el gran libertador, podríamos decir, right? Josué fue un gran general, un líder militar. David, un gran rey.
Elías, un gran profeta. La mayoría de nosotros sabemos que nunca se puede ser grandes en las cosas como esas, como profeta, o quizás se puede profeta o rey, right? Yo no voy a ser un rey. Pero hay algo que es, cada uno de nosotros podemos alcanzar. Cada uno de nosotros podemos lograr. Podemos ser grandes personas de fe, tal como Abraham lo era. Podemos ser personas que ponemos nuestra confianza en Él y podemos ser amigos de Dios. Hebreos 11, la sala de la fe, dice esto de Abraham. Y para reiterar eso de la fe de Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Así que Abraham ponía toda su esperanza, todo su ser en Dios. Y es por eso que Dios le dice ser su amigo. Lo hermoso es que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es que en Jesucristo todos vengan a Él. El plan de Dios es de redimir al mundo entero. La posibilidad está ahí para cada persona de recibir la bondad de Dios. Y como mencionamos, la explicación bíblica es la mejor explicación de todo lo que existe, de todo lo que hay. Pero cuando hablamos con alguien del Evangelio, no queremos meternos en una discusión acerca de estas cosas, right? Empezar a sacar ciencia y genealogía y todo eso. No. La Biblia es apoyada por la ciencia, pero no es ahí donde nos lleva el Evangelio. Lo que queremos hacer es decirles del plan de Dios de redimir a toda la humanidad a través de Jesucristo, por el cual Dios estableció otro pacto unilateral, volviendo a pactos, right? En el cual es firmado y establecido por esa fe como la de Abraham, right? ¿Qué es lo que define nuestra relación con Jesucristo? ¿Qué es lo que dice Juan 3:17? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Right? Es la fe que nos une y que nos sella en este pacto que Jesucristo ha establecido y que logró en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos ser redimidos. Hemos leído esto antes y es bueno reiterar. Lucas 22:19. Y este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Cuando leemos Génesis, Éxodo, el Antiguo Testamento, son cosas históricas, right? Y mencionan pactos que eran, el pacto de Noé con toda la humanidad, con todo ser viviente. El pacto con Moisés era con el pueblo de Israel. No es algo que es vigente para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha establecido un nuevo pacto. Un pacto en su sangre. Leamos Lucas 22:19. Dice, también tomó pan y después de dar gracias, lo partió
y lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo que entrego por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así que Él estaba describiendo lo que iba a sucederle el día siguiente, que su cuerpo iba a ser destrozado ahí en la cruz. Y continúa, verso 20, dice, de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Oí esta descripción y espero poder decirla apropiadamente. Cuando me compré este teléfono, el que tenía antes se convirtió en mi viejo teléfono. Este es mi nuevo teléfono. Y el viejo que tenía, pues ya no sirve, está en un cajón, right? O lo regresé, no me acuerdo qué hice con él. Es igual con el viejo pacto, con el viejo testamento. Ya no sirve. No sirve para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos uno nuevo en Jesucristo. Él pagó el precio para establecer un nuevo pacto. Y ese es el pacto, es un pacto unilateral. Una vez que firmamos, ¿cómo firmamos? A través de la fe, right? Creemos, ponemos nuestra confianza en Él. Una vez que firmamos, Él hace todo. Él pagó el precio. Él derramó su sangre. Él te da su Espíritu Santo para guiarte, para darte fuerza, para darte energía, y promete darte la vida eterna, vida en abundancia. Tantas promesas lindas que vienen a través de este pacto y solo vienen a través de Él. Usted no tiene que hacer nada. Ya firmó, espero que haya firmado ese contrato, right? Haya puesto su fe en Jesucristo. Y si es así, entonces usted es parte de este pacto. Amén. Y vamos a gozar esa libertad que tenemos en este pacto nuevo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu gran bondad. Gracias porque solo tú puedes dirigir toda la historia. Cuando vemos cada detalle que tu palabra menciona, cuando vemos las maravillas que lograste, todo para llegar a Jesucristo, todo para que un día como hoy nosotros podamos tener fe en ti y gozarnos en ti, gozarnos en este nuevo pacto que tú has establecido. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.